Se concede el uso de la palabra a la senadora Nubia Magdalena Mayorga Delgado, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Adelante, senadora. Con su permiso, Presidencia, compañeras y compañeros. El tercer informe de gobierno que nos remitió el Poder Ejecutivo pinta un escenario económico positivo, con una recuperación acelerada y bienestar para los grupos más vulnerables. Lamentablemente, el optimismo que plantea no corresponde a la realidad que vive nuestro país, y mucho menos al día a día de millones de mexicanas y mexicanos que sufren los estragos por una crisis económica que comenzó antes de la pandemia y que no se ve para cuándo va a terminar. No se puede hablar de recuperación cuando no hay financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, que son el 99% de los negocios de este país y que generan 7 de cada 10 empleos. La columna vertebral de nuestra economía está en franco abandono por esta administración. No se puede hablar de recuperación cuando en el 2019 la economía decreció 0.1%, en 2020 8.5%, y este año, en el mejor de los casos, crecerá un 6%, por lo cual el balance sigue siendo negativo. Cuando no hay recursos para la inversión pública, cuando de los 12 millones de empleos que se perdieron por la pandemia, faltan por recuperar 10 millones de empleos. Y lo que nadie dice, de acuerdo con el INEGI, en lo que va del año, 8.2 millones de personas se han sumado al trabajo informal, y lo que representa la precariedad de tener un trabajo informal en México. Sobre todo, no se puede hablar de recuperación cuando en el último año el porcentaje de personas en pobreza pasó de 41 al 43%, casi el 44%. Dicho de otro modo, el número de personas en esta situación pasó de 53 millones a casi 56 millones de pobres. El saldo en estos 3 años es de 4 millones de nuevos pobres. Esto quiere decir que los que estaban en clase media hoy pasaron a pobreza. Y seguramente dirán que la crisis es global y que la pandemia pegó a todos los países. Sabemos mal de muchos, como los de este gobierno. Porque en efecto, la crisis es global, pero la economía mexicana cayó 8.5%, más del doble del promedio mundial, que es del 3.6%. Es decir, la pandemia pegó a todos los países, pero la realidad es que las malas decisiones, el mal manejo de la economía y la improvisación nos debilitaron aún más. Me refiero, por ejemplo, a la errante política energética, que ha puesto en riesgo miles de millones de pesos de inversión, lo que ha creado una incertidumbre y ha abandonado a la inversión privada. Igualmente, la intención de vender las remesas como un logro de este tercer año de gobierno, cuando en realidad son reflejo de que algo anda mal y que no lo están aceptando. O la decisión de usar fondos de estabilización para compensar la caída de ingresos. Rompieron el guardadito y cuando llegó la crisis no hubo forma, no hubo recursos para quienes lo necesitaron. Y la misma lógica aplica en otros casos. Este gobierno cava un bache para tapar otro. Y aquí no puedo dejar de señalar la equivocación que fue la desaparición del Fonden. Decían que no iba a pasar nada, pero la realidad siempre nos alcanza. Y la semana pasada vimos ejemplos como en Hidalgo, en Tula y la región del Valle del Mezquital. Vimos en el Estado de México, lo vimos con el deslave del Cerro Chiquihuete y el sismo de Guerrero, que nos demostraron que era y es necesario el Fonden. Ahora desde esa tribuna exigimos que se destine presupuesto de forma inmediata
a las comunidades afectadas por los desastres naturales. En el rubro de salud, ni qué decir. Durante este 2021, el Estado destina 26,000 pesos por persona o por mexicano, a lo que representa una contracción de menos del 36% de lo que se destinaba a cada mexicano hace 10 años atrás en el tema de salud. En México gastamos en salud menos que la mitad de lo recomendado por la OCDE. Mientras el gobierno federal no invierta en salud, más tendrán que gastar los ciudadanos de su bolsillo para comprar sus medicamentos. La salud pública es una responsabilidad del gobierno federal y merece prioridad frente a las obras faraónicas que todos conocemos y que cada año y año lo están reajustando para darle mayor presupuesto a estas obras. ¡Basta ya! La salud de los mexicanos es primero. Compañeras y compañeros, se suele decir que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Nuestra economía pasa por un mal momento y para solucionarlo es indispensable hacer un análisis serio y realista de lo que se ha hecho mal, que se asuma la responsabilidad y que todas y todos, desde nuestros ámbitos diferentes, tomemos las medidas necesarias para corregirlo. El optimismo vacío que tienen los mexicanos y las buenas intenciones no son la respuesta para los millones de familias mexicanas que hoy están peor que hace 3 años. Muchas gracias. Gracias, senadora.